Bien, hermanos, el Salmo 90 para mí es uno de los salmos interesantes. Interesantes en el sentido de la información que tiene. Vamos a tener una oración antes de iniciar la predicación en esta tarde. Señor, úngenos con tu presencia. Sometemos nuestra voluntad a la tuya, Padre, y que sea tu palabra la que nos hable en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante el Salmo 90 porque se ha dicho que es una melodía del poder y del propósito de Dios. Pero con las noticias detonantes de la debilidad y brevedad de la vida humana, pudiera ser el poema más brillante que jamás se haya escrito sobre la vanidad de esta vida. Isaac Taylor dijo sobre el Salmo 90, es la más sublime de las composiciones humanas, la que expresa los sentimientos más profundos, los conceptos teológicos más sublimes, las figuras más expresivas. Morgan añadió, la satisfacción, la alegría y éxito en el trabajo, todo esto debe emanar de la correcta relación del débil hombre con el eterno Señor. Y así comienza, yo una pregunta, ¿quién escribió el Salmo 90? Moisés escribió el Salmo 90. Cuando yo estaba meditando en este Salmo, dice versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación. ¿Cuánto es una generación? ¿Cuánto es una generación? ¿Una generación cuánto es? ¿Una generación? Profesora, ¿una generación? Bueno, ajá. Generaciones de un padre a un hijo, del hijo al nieto y así como va. Por eso es que dice los mandamientos y especialmente el quinto mandamiento, ¿hasta cuántas generaciones? Tercera y cuarta generación. Me tiene un poquito ahí el concepto, pero sí les voy a decir algo. No creo que Moisés escribió el Salmo 90 a los inicios de su vida. Creo que Moisés escribió este salmo ya cuando tendría tal vez 100 años o había vivido mucho. Y lo digo por la siguiente razón. Él dice, Señor, tú nos has sido, ¿qué cosa? Refugio. Mi esposa siempre me decía, es bueno hacer un resumen de la vida de uno diariamente. Diariamente. Saber dónde nos equivocamos, saber dónde tal vez tuvimos victorias, saber cuáles fueron las tentaciones que tuvimos en ese día. Y si hemos hecho cosas incorrectas, antes de acostarnos, es el momento de decir, Señor, me equivoqué hoy en esto, perdóname. Y si los esposos están allí peleados o porque no se quieren tratar o no quieren darse el beso de buenas noches, entonces es un... Hermana, ¿por qué se ríe? Es un momento para decirle, perdóname, me equivoqué. Ahora, el consejo bíblico es el siguiente, no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo, dándonos a entender que es bueno hacer un resumen diario de todo lo que nosotros hacemos. Señor, hoy me escapé por este camino que no debía haber tomado, perdóname, Señor. O dije esta mentira, Señor, perdóname. Es decir, diariamente. Y Moisés, yo pienso que acostumbraba a hacer algo semejante. Por eso él dice, Jehová, tú me eres refugio de generación en generación. Es decir, el Salmo 90 es la comparación entre la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Dios es eterno, Dios vive eternamente y para siempre, amén. Nosotros simplemente lo dice Moisés, nuestros días son 70 años y en los más robustos
hasta 80. Entonces Moisés está diciendo, Señor, tú me eres refugio de generación en generación. Traté la manera de buscar el significado de la palabra refugio. Bueno, ya tenemos a uno aquí. Pero refugio, quiero hacer mención de esto porque es muy importante. La palabra refugio viene del hebreo miglat. Dice, es un lugar donde uno puede sentirse seguro. Qué bonito, ¿verdad? Y protegido, donde no se permite violencia contra ninguna persona, aunque se trate de un delincuente. Ahora, refugio para el antiguo Israel cumplía con el propósito de proteger al ejecutor de una muerte involuntaria, no premeditada. Y según el Antiguo Testamento, la persona que asesinaba a alguien podía refugiarse en el altar tabernáculo, en el templo, aferrándose a los cuernos. Allí está el caso del rey de Adonías cuando quiso usurpar el trono. Y entonces el rey mandó a matarlo allí mismo, aunque se estaba aferrando a los cuernos. Las ciudades de refugio, según el libro de Deuteronomios. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar seguridad y protección? ¿Dónde la podemos encontrar nosotros? Físicamente, ¿en dónde podemos encontrar nosotros refugio? ¿Dónde lo podemos encontrar? Aquí en la iglesia, aquí en el templo. A nadie se le ocurre pensar que en estos momentos alguien tenga en su mente un pensamiento negativo. ¡Oh, pastor! Nadie puede pensar. Ustedes no pueden pensar de que yo esté pensando mal, aunque esté predicando. ¿Quién sabe? Pero aquí, en la casa de Dios, este es un verdadero lugar de refugio. Porque aquí viene el cansado, aquí viene el triste, aquí viene el perseguido por las tentaciones. Aquí viene aquel que está estresado, aquel que está preocupado por alguna situación económica. Todos venimos a la casa de Dios porque entendemos que aquí está el verdadero refugio. Pero cuando tú llegas con todas tus cargas, preocupaciones y cuitas, tú no vas a salir igual. Tú vas a salir con la convicción de que Dios ha hecho un milagro en tu vida. Yo pregunto, ¿es bueno entonces congregarnos? ¿Es bueno entonces dejar todas las actividades seculares y buscar un espacio espiritual donde Dios sea encontrado a través de la persona Espíritu Santo? Refugio también es el hogar. Yo no me puedo encontrar extraño en mi propia casa. Si yo entro un día a mi casa y me siento un ser extraño, entonces yo me pongo a pensar, habrán pasado muchos días de ausencia, o ya mi esposa no me está queriendo, o ya mi hija tampoco me quiere. No puede ser un lugar extraño mi hogar. Cuando yo llego a mi casa, yo me quito mi ropa, ando lo más cómodo posible, porque estoy en un lugar seguro. Ahora, Moisés, por eso dice, Salmo 91, Señor, tú nos has sido, ¿qué? Refugio de generación en generación. Cuando tú le preguntas a Moisés, Moisés, ¿por qué tú dices que Jehová, este concepto teológico, Jehová es tu refugio? ¿Qué argumentos tú puedes presentar para decirlos? ¿Qué argumento tú puedes mencionarme a mí que Jehová para ti es un verdadero refugio? Y entonces Moisés nos va a decir, cuando yo nací, yo estaba predestinado para morir. Los egipcios veían que las israelitas parían y parían bastante. Cuando el faraón vio que la población a través del nacimiento de los israelitas
iba a ser mayor que las egipcias, el faraón temió, porque si una israelita paría 5 muchachos y una egipcia paría solamente uno, cuando pasasen 20 años iban a ser más los israelitas que los egipcios. Y entonces fue que se dio la orden de que todo niño varón que naciera iba a ser, de alguna manera, qué tristeza, ¿verdad? ¿Qué les hace pensar en esto? Cuando el mismo Jesús nació, Pilato preguntó, ¿quién fue que preguntó? A los magos. ¿Herodes? Dime dónde está el rey de los judíos para que yo vaya también a adorarle. Y entonces, cuando él se enteró de que estaba naciendo un rey, mandó a matar a todos los niños menores de ¿cuántos años? Porque había temor de que alguien pudiera ocupar el lugar de él, y así mismo lo hicieron. La historia se repite con Jesús, pero en primera instancia fueron los egipcios los que cometieron este terrible hecho de comenzar a quitarle la vida a los niños recién nacidos. La mamá de Moisés hizo algo extraordinario. Yo presentaba a un niño en la iglesia de Tyler hoy y decía, qué tristeza pensar de que un niño recién nacido sea puesto en un canastro y allí en las aguas sin saber cuál será su destino. Pero ¿sabes qué? Dios estaba con Moisés. Y los ángeles de Dios estaban guiando aquella canastica que se hizo. Por lo tanto, cuando yo le pregunto a Moisés, Moisés, ¿por qué Jehová es tu refugio? Moisés te va a decir, cuando yo nací, Jehová guardó mi vida. Amén. Moisés, ¿por qué tú crees que Jehová es tu refugio? Dice también Moisés, cuando yo me crié en Egipto y todo lo que yo vi era pagano. La filosofía que yo estudié era pagana. Los dioses que yo veía eran paganos. Pero ¿sabes qué? Jehová siempre se manifestaba a mi ser. Jehová preservó las enseñanzas de mi madre. Por eso yo digo, Jehová es mi refugio. Jehová fue un refugio para Moisés, porque Moisés creció. Dios le dio orientación de que él sería el que iba a liberar a Israel. Y entonces Moisés, lleno de ese celo por su pueblo, mató al egipcio. Allí estaban peleando un egipcio con un israelita, abusando de él, y Moisés le aplicó las técnicas, tal vez de artes marciales que había aprendido, mató al egipcio. Otro día estaban riñendo 2 israelitas, Moisés fue a defenderlos, y ahora dícele uno de ellos, vas a hacer lo mismo conmigo que con el egipcio, a lo que Moisés tuvo que correr al desierto huyendo. Yo le pregunto a Moisés, ¿por qué Dios es tu refugio? Porque en esa huida Dios cuidó de mí. Y comenzamos a preguntarle a Moisés por qué Jehová es su refugio. Cuando estaba frente a Faraón, para pedirle a Faraón que dejase ir al pueblo libre, vinieron los espiritistas de Faraón. ¿Conocen los espiritistas de Faraón ustedes? Yo sé que no. Y si Moisés hacía un milagro, los espiritistas hacían un milagro semejante, pero los milagros de Dios eran superiores a los milagros de los brujos, porque Jehová Dios es eterno y permanece para siempre, y Moisés salió triunfador delante del faraón. ¿Por qué le pregunto a Moisés, Moisés, por qué Jehová es tu refugio? Cuando huíamos de los egipcios, cuando se dieron cuenta de que ahora ¿quién iba a trabajar? Y estábamos frente al mar rojo, Dios me dijo, extiende la vara, y el mar rojo se abrió y el pueblo pasó en seco, y los egipcios que venían fueron atrapados por el agua y destruidos completamente. En ese momento para mí Dios se constituyó en un verdadero refugio. Cuando estaban ya en el desierto, el pueblo comenzó a quejarse contra Moisés porque estaban pasando hambre. Y Moisés suplicó a Dios y Dios mandó codornices.
el pueblo seguía quejándose porque había mucho sol y Dios le mandó la nube. Por eso Dios es el refugio para Moisés. De noche Dios mandó una columna de fuego. Cuando aún el pueblo estaba con sed, se quejó contra Moisés y Dios permitió que allí hubiese una peña, y en la peña Dios le dijo: no golpees la peña, háblale a la peña. Pero fue tanta, tal vez, el coraje que tenía Moisés por las presiones del pueblo, que simplemente Moisés no le habló a la peña, sino que golpeó a la peña, y por ese acto de desobediencia se le quitó el privilegio de entrar en la Canaán terrenal. A lo que yo le pregunto a Moisés: Moisés, ¿por qué Jehová es tu refugio? Y entonces Moisés me va a decir: porque el acto de que Dios no me permitiera entrar a mí en la Canaán terrenal era simplemente un acto de misericordia, porque el pueblo se iba a corromper. Pero Jehová sigue siendo mi refugio cuando el arcángel Miguel contendría contra Satanás por mi cuerpo. Y entonces Cristo le dijo a Satanás, no, ¿cómo fue que le dijo Cristo a Satanás? Jehová te reprenda, Satanás. Y Moisés ahora está delante de la presencia del gran refugio. Amén. Ahora, ¿y para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios realmente para mí? Si Dios tuvo misericordia de Moisés desde que nació hasta sus días finales en esta tierra, te pregunto, ¿no tendrá también misericordia de ti? ¿No percibes el cuidado de Dios constantemente en tu vida? Muchos quedaron en el 2014, muchos no pudieron llegar hasta el 2015, pero Dios te ha concedido un privilegio especial a ti. Dios ha permitido de que tú llegues al año 2015 con mucha paz y con mucha vida. Amén. ¿Qué estamos haciendo con la vida que Dios nos está otorgando? ¿Qué estamos haciendo? Dice la palabra de Dios, versículo 4 del libro Salmos 90, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Cuando me pongo a pensar en esto, Dios es tan grande que para Dios un día es como 1000 años. El hombre que más vivió en este mundo, ¿cómo se llamó? Matusalén. Nosotros podemos vivir orgullosos y decir, nosotros tenemos un hombre que duró 900, ¿cuánto? 969 años. Tenemos en Matusalén un ejemplo de longevidad. Pero dice la palabra de Dios, Moisés está diciendo, mira, aunque tú sientas orgullo de Matusalén, que fue el hombre que más vivió, simplemente todos los días de Matusalén, todos los años de su existencia, para Dios es como el día de ayer que pasó. Pero aún más, este evento de mencionar el principio día por año nos lleva hasta Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Dios en la persona de Jesús estaba revelándole a Daniel todo lo que sería la profecía en cuanto a su pueblo, y no solamente llegaba hasta su pueblo, llegaba hasta el Mesías príncipe y llegaba al inicio de la iglesia de la Odisea, que comenzó precisamente en el año 1844. Por eso les digo que si Dios, un día para Dios es como 1000 años para nosotros, nosotros no podemos de ninguna manera impresionar a Dios. ¿Cuántas cosas hacemos queriendo tal vez lograr el favor de Dios? Sacrificios. ¿Cuántas cosas hacemos pensando de que nosotros podemos impresionar a Dios? Pero simplemente si el enfoque es en la conducta, la palabra de Dios nos dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Lo que impresiona a Dios no es lo que hagamos,
sino es lo que somos, y somos verdaderamente hijos de Dios. Ahora, un ser como Dios eterno, que ha vivido de generación en generación, un Dios que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, es nuestro Dios, es el que tiene la capacidad de enseñarnos. ¿Quién es el único que tiene la capacidad de enseñarnos? Ahí es donde cae el texto de lectura bíblica de esta tarde, en Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traiga al corazón. ¿Quién es el único que nos puede enseñar correctamente? Dios. Dios. Me alegra pensar de que hay hermanos que no saben leer ni escribir, muchos. Sin embargo, temen a Dios. Y muchos de ellos son hasta dueños de compañía. Porque el que enseña, ¿cómo se llama? Dios. Y busqué esa palabra. Dije, yo tengo que buscar esta palabra a ver cómo es que aparece en su original. Y aparecen 12 maneras. Fíjense la importancia de la enseñanza en el Antiguo Testamento. Que en hebreo hay 12 maneras para decir, para expresarse acerca de la importancia de la enseñanza. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 7 maneras. Hay 19 maneras en la Biblia para indicarnos a nosotros lo importante que es la palabra enseñanza. ¿Por qué es importante la palabra enseñanza? Es importante porque la continuidad de la generación que yo procreé se puede mantener en estos caminos a través de la repetición y a través de la enseñanza. Cuando estaba buscando cómo se enseñaba la manera de enseñar de los egipcios, la manera de enseñar de los asirios, era muy semejante. Los egipcios al lado de su templo pagano tenían una escuela. Los asirios al lado de su templo pagano tenían una escuela. Pero los israelitas no. ¿Quiénes eran entonces los maestros en el pueblo de Israel? ¿Quiénes eran los maestros? Los mismos padres. ¿Los mismos qué? Ahora yo pregunto, ¿es importante transmitir lo que nosotros sabemos? Voy a decirle estas palabras. Número 1, Shanan, que es inculcar repetidamente los estatutos divinos en el corazón y la exposición de la verdad de Dios en todos los aspectos, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Chahal, hacer sabio, según 2 de Crónicas 30, 22. Yazar, disciplinar o amonestar, Proverbios 31, 1. Jaján, ser sabio, hábil en palabra, mente y acción, según Salmos 105, 22. Sahar, brillar, iluminar, según Ezequiel 18, 20. Mosar, instrucción, castigo, advertencia, disciplina, educación, formación. Alaf, aprender, enseñar, Job 15, 5. Bin, hacer entender, 1 de Crónicas 25, 8. Yadá, del asirio Idú, dar a conocer, según Deuteronomios 4, 9. Lamad, del asirio Lamut, de donde se deriva la palabra Talmud, que es castigar. 11, uso correctivo de la vara, la Septuaginta lo traduce como didasco. Montano, que significa también corrección, y en el Nuevo Testamento, didascolía o didascalía, que es enseñar una doctrina. Didasqué, enseñanza práctica. No les voy a decir todas, simplemente les voy a decir esa, pero para que ustedes vean lo importante que es, ¿qué cosa? Es la repetición. Lo enseñarás a tus hijos cuando te levantes. ¿Cómo nosotros podemos aprender entonces? Yo voy a leer una nota aquí que dice lo siguiente con respecto a la familia y al hogar. Dice lo siguiente: con demasiada frecuencia el descuido paterno por un lado o una
despótica estrictez por el otro, provocan en los jóvenes el deseo de liberarse de las restricciones y fomenta la indocilidad y la delincuencia. Feliz el hogar en que la autoridad paterna está equilibrada por el respeto a la individualidad de los jóvenes, donde el control paterno se ejerce con el propósito de que se cultive el dominio propio. Los jóvenes salen del hogar con la personalidad bien equilibrada y el carácter disciplinado, y esto está en Comentarios Bíblicos, tomo 3, página 470. Concluyo entonces. Enséñanos, vamos a repetirlo juntos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quién es la primera persona que Dios quiere enseñar? A mí. La primera persona que Dios quiere enseñar, ¿quién es? Soy yo. Dice San Juan 17:3, y esto empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, si Dios me enseña a mí, yo tengo responsabilidad de enseñarle a mis hijos. Yo tengo necesidad de enseñarle a mi esposa. Yo tengo necesidad de enseñarle, y cuando habla de enseñanza, no se está hablando de algún tipo de carrera secular. Cuando se habla de enseñanza, el contexto nos dice que son los principios bíblicos de los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Esos principios bíblicos de obediencia deben ser enseñados en primer lugar. Yo me los debo de enseñar y aplicarlo a mi vida. Yo debo enseñarlo a mis hijos en mi hogar. Yo debo enseñarlo en mi trabajo. Yo debo enseñarlo también en mi iglesia, y con cualquier persona que yo me relacione, yo debo decirle: Dios tiene un plan especial para tu vida. Y es que seas feliz, que camines seguro, y eso se obtiene solamente a través del conocimiento de Dios, y como resultado de ese conocimiento viene entonces la obediencia. Y por eso es que Moisés está diciendo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Ahora, ¿cómo yo puedo apreciar este concepto de que Jehová es mi refugio? ¿Saben de qué manera? Vamos entonces al versículo 3 del Salmo 90. Dice la palabra de Dios: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Qué cosa es quebrantamiento? Quebrantamiento es estar delante de la presencia de Dios diariamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días debemos de leer la palabra de Dios. Todos los días. Todos los días debemos de orar. Todos los días. Todos los días debemos de interceder por otros. Todos los días. Y allí es donde está el verdadero quebrantamiento. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. ¿Cristo cómo fue quebrantado? ¿En qué lugar Cristo fue quebrantado? ¿Cómo se llamó ese lugar? En el Monte Calvario. Cristo fue quebrantado, ¿dónde? ¿En el monte qué? Ahora, ¿cuántos quieren ver a Jesús? Amén. Nosotros necesitamos tener un Calvario en la casa. Ahora me va a decir: pastor, es la esposa. No. Nosotros necesitamos tener un lugar, fíjense, un lugar donde usted pueda ser quebrantado, humillado, reconocer. Recuerden que el Salmo 90 es la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Cuando usted se arrodilla en su casa, busque tal vez una esquinita de la sala. Ahora no diga que la esposa lo castigó. Busque tal vez una esquinita en la sala o en la recámara o en el patio. Hágase una casita. Pero necesitamos un lugar donde diariamente nosotros seamos quebrantados. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo y la pecaminosidad muchas veces nos gana. El orgullo, la pecaminosidad muchas veces nos gana.
el pecado muchas veces nos gana y para que esto no ocurra, yo necesito ser quebrantado. Y el quebrantamiento es un rendimiento auténtico delante de la persona de Jesucristo y decir, Jesús, yo no soy nada, pero tú lo eres todo. Y si ocurre ese quebrantamiento diario en mí, entonces se cumple de que tú cada día puedes ser una nueva criatura en Cristo. Pero si no hay ese quebrantamiento, ¿cómo podemos apreciar de que Jehová realmente es nuestro refugio? Vamos a cantar el himno 411. Y mientras cantemos el himno 411, debemos hacernos varias preguntas. La primera pregunta es, mientras vayamos cantando, ¿cómo Dios se convirtió en un refugio para mí en el año 2014? Y cómo Dios se convertirá, seguirá siendo un refugio para mí en el 2015. La otra pregunta es, Señor, dame sabiduría para que cada día yo pueda estar en relación contigo. Y la otra es, Señor, permíteme cada día ser quebrantado a tu imagen y semejanza. ¿Nos ponemos en pie y cantamos?